Buenas tardes, compañero. Mi nombre es Jennifer Lady Pinto Orozco. Mi compañera Nancy Milena Rojas Gómez. Nosotros vamos a hablar sobre los marcadores genéticos. Marcadores genéticos. El mejoramiento animal mejorado con nuevos avances en genética molecular ofrecen en la actualidad una nueva generación de tecnología. Es la capacidad de leer directamente la información de genética ADN. Los marcadores genéticos son especialmente Características. útiles para los rasgos difíciles de cuantificar y seleccionar. Ejemplo, algunas características son la calidad de carne, la eficiencia de crecimiento, la resistencia a las enfermedades y el desempeño reproductivo. Caracteres de importancia de la economía. Los marcadores genéticos en el ganado de carne tienen como básicamente tres aplicaciones: identificación y parentesco del animal, ya sea madre e hijo. Segunda aplicación, detención de características heredables, el color del pelaje, los cuernos y enfermedades y variantes genéticas indeseables. Tercera aplicación es la asistencia a la selección genética. Los rasgos de importancia económica se basan en estas características. Poseen baja heredabilidad, son las características reproductivas. Son difíciles o costosas de medir, sería la resistencia a las enfermedades. Pueden ser medidos luego que el animal dejó la descendencia. Sería la reproducción y longevidad de la reproducción reproductiva. Otra sería únicamente se miden en estado post-mortem, sería la terneza. Comúnmente no se seleccionan porque no existen mediciones rutinarias, sería la eficiencia de la conversión. Estas correlaciones genéticamente con otra variable que no deseen modificar sería la grasa intramuscular versus espesor de la grasa dorsal. Aquí ya hablamos sobre la interpretación de resultados. El impacto concreto de un marcador molecular en la producción depende principalmente de dos factores. El primero es la abundancia relativa de la distinta variante entre la raza. Y el segundo factor a considerar es la magnitud de efectos de cada alelo o variante que tiene un gen en cuestión. Un reproductor puede tener dos copias favorables, homocigota, y una pasará de ellas a a todas ellas su progenie. También un individuo homocigota, aquel que tiene ninguna, o sea, cero copia favorable, sino solo tiene una copia favorable recibida de su parte o de su madre. El animal es heterocigoto. Las diferencias entre genética, las diferencias genéticas entre progenie. Describe la composición real del reproductor y el efecto verdadero de cada alelo o la combinación de ellos, como los marcadores pueden afectar de manera diferente al rasgo en cuestión. Cada alelo sería de 0, 1 o 2 estrellas. El valor para el marcador de la terneza está informado en kilogramos de resistencia al corte muscular. Ejemplo, un reductor con 2 estrellas para T1, para terneza 1, sería 0 estrellas para terneza 2 y una estrella para terneza 3. Muestra un total de 3 estrellas y una diferencia en resistencia al corte de menos 0,50 kilos, que sería igual a menos 500 gramos. La diferencia genética entre progenie para eficiencia de conversión se expresa en kilogramos de alimento y presenta la reducción en alimento diario consumida en términos de la ingesta neta.
o la cantidad de alimentos necesaria para producir una ganancia de peso determinada. El sistema de apareamientos. Para poder estimular el valor de un marcador de ADN dentro de un programa de mejoramiento, es útil conocer como proporción de la variación, efecto de sustitución. En la característica de interés es atribuible en la forma favorable del alelo. Si todos los animales en una misma raza portan dos copias o en su efecto no tienen copias de alelo, marcador no se obtendrá ningún proceso genético. Terneza. La terneza de la carne se debe al proceso de maduración post-morte realizado de manera coordinada por dos enzimas presentes en los músculos, la calpaína y la calpastina. La calpaína es una enzima natural calcio igual dependiente que fragmenta las fibras musculares durante la maduración post-mortem. La calpastina, por su parte, es también una enzima natural que inhibe la ternización una vez alcanzado un determinado proceso. La calpastatina, por su parte, es también una enzima natural que inhibe la ternización una vez alcanzado un determinado proceso. La eficiencia de conversión. 4 marcadores identifican la actitud genética de un animal para convertir alimento eficientemente. Mide la diferencia entre consumo esperado y el real en un periodo de tiempo, tomando en cuenta el peso corporal, el crecimiento y la composición relativa, hueso, músculo y grasa del animal. La selección de animales con más estrellas para eficiencia de conversión reduce el consumo diario de alimento. Selección asistida por marcadores. La selección asistida por marcadores más tienen un objeto utilizar las pruebas de ADN como ayuda complementaria en el mejoramiento genético. La tipificación genética de un animal permite detectar de manera precisa las variaciones específicas del ADN que están asociadas en los efectos madurables de las variables económicas de interés. La calidad. Calidad carnicera. Este grupo de marcadores identifica la presencia de 4 genes estrechamente asociados con la calidad y el beato de la carne. El gen de la tiroglobulina, enzima que influye sobre el patrón de diferenciación y multiplicación de las células grasas. El grado de marmoreo o veteado es un estimador de porcentaje de grasa intramuscular, sabor, jugosidad y menor medida de la terneza. Sabor, jugosidad y en menor medida de terneza. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Muy buenas tardes, tutor y compañero. Hoy vamos a presentar estructura y función del ADN. Mi compañera Gina Pinto y mi nombre Nancy Milena Rojas. Estructura y función del ADN. Concepto de mutación, polimorfismo genético y su utilidad en mejoramiento animal. El ADN. Los organismos vivos están constituidos de células y dentro de cada una se encuentra ADN. El ADN está compuesto por pares de 4 nucleótidos abreviados como A, C, G y T.
La constitución genética entera, genoma, de un organismo es almacenado en uno o más cromosomas localizados dentro de una célula. La estructura de ADN es polímera y está constituida por tres moléculas importantes: el azúcar, el fosfato y bases nitrogenadas. La estructura de ADN es de hélice doble. Del ADN. El ADN tiene dos funciones importantes. La primera, transmite información genética durante la reproducción. La segunda, descifra la identidad y tasa de ensamble proteico. Todas las moléculas funcionan como un material hereditario. Todas las células de un organismo unicelulares o pluricelulares tienen el mismo conjunto de genes, el mismo genoma, gracias a una generación a la siguiente a través de una replicación. La mutación no solo les aporta ciertas plasticidad a los seres vivos, sino que hace lo posible al desarrollo de las nuevas especies. Ese material sobre el que él actúa la selección natural. Polimorfismo genético. Se dice que un gen es polimorfísico si más de un alelo ocupa el locus de este gen dentro de una población. Además de tener más de un alelo, es un locus específico. Cada alelo también debe aparecer en la población a una tasa de al menos 1% para que generalmente se considere polimorfísico. Utilidad en mejora animal. El objetivo final es aumentar la frecuencia de los genes deseables a las mejores combinaciones genéticas en una población. Bueno, muchas gracias.